Claro. Muy bien, claro, depende de internet. Muy bien, muchachos, ¿cierto? Estamos en la clase de trigonometría para mis alumnos de la promoción de sexto, amigos hasta el final. Y hasta el final tengo yo el deber de darles lo mejor que puedo darles en conocimientos. Dentro del primer tema del cuarto bimestre, hijos, lunes 19 de octubre del 2020, tenemos las primeras nociones de trigonometría. Los primeros pininos en la trigonometría. Jairo García, mi amor, lee este primer cuadro. Todos atentos porque voy a preguntar después. De las matemáticas que estudia. Pero fuerte, retrocede, Jairo, retrocede y fuerte, así fuerte. La trigonometría es una área de las matemáticas que estudia las relaciones que tiene cada uno de los elementos de un triángulo rectángulo. Perfecto, Jairo. Lisette, segunda leída, fuerte y claro, como toda mujer empoderada que somos. La trigonometría es una área de las matemáticas que estudia las relaciones que tiene cada uno de los elementos de un triángulo rectángulo. Muy bien, exactamente. ¿Qué cosa es la trigonometría? Miss, es una área de la matemática. Porque matemática tiene aritmética, geometría, álgebra y trigonometría. Tiene 4 áreas. Aritmética, álgebra, geometría, trigonometría. Entonces, ¿qué es la trigonometría? Es una área de la matemática. Punto. ¿Qué estudia? ¿Qué vamos a ver en la trigonometría, Miss? Vamos a ver a qué triángulo. Vamos a ver un triángulo especial. ¿A qué triángulo vamos a ver? A ver, ¿a qué triángulo vamos a ver? ¿Al isósceles, al equilátero? ¿A cuál triángulo? Al rectángulo, Miss. Ajá, vamos a ver un triángulo especial, que es el rectángulo. ¿Y ustedes se acuerdan por qué se llama rectángulo ese triángulo? Miss, porque tiene un ángulo de 90 grados. Muy bien. Joel, recordamos, Joel, ¿a qué se llama triángulo rectángulo? Miss, triángulo rectángulo, Miss, es un triángulo, Miss, que hay Miss ahí, donde está ahí Miss. Ahí tiene un cuadradito, Miss. Ajá, muy bien, Jairo, muy bien, Enrique. Pero necesito que todos sepamos, recordemos, porque ya lo sabemos. ¿No? ¿Qué es un triángulo rectángulo? ¿Por qué tienes No te escucho. Tiene esa cosita cuadrada. Ya. Porque Ya. tiene un ángulo recto. Porque tiene un ángulo de 90 grados. Ojo, van a llegar a secundaria. Y cuando el profesor pregunte, ¿por qué se llama triángulo rectángulo? Yo no quiero que ustedes contesten, porque tiene una cosita cuadrada ahí. Eso me contesta cuarto grado. Yo quiero que sexto, de primer año, ¿no? Que fue sexto en algún momento conmigo, conteste. Se llama triángulo rectángulo aquel que posee un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. A ese se llama triángulo rectángulo, porque tiene un ángulo recto. ¿Ok? Y se simboliza así, se simboliza como un cuadradito. ¿Ok? Entonces, ¿qué cosa estudia la trigonometría? Estudia los triángulos rectángulos y todas sus relaciones entre sus partes. Eso estudia la trigonometría. Miren qué fácil. Repito, Jairo, ¿no? ¿Qué estudia la trigonometría? Estudia los triángulos rectángulos y todas las relaciones que hay entre sus elementos. Ángulos, lados, hipotenusa, cateto, no sé. ¿Ok? Entonces, eso estudia la trigonometría. Eso es lo En que resumen, trigonometría. Ahora, si ustedes quieren saber en sí la palabrita qué significa, viene de dos voces griegas, de dos palabras griegas, porque fueron los griegos los que hace en el año 3000 a.C.
aplicaron trigonometría. Los egipcios aplicaron trigonometría, ¿no? Entonces, mírenme, ¿desde cuándo se aplica la trigonometría? Estamos hablando del año 2000, 3000 antes de Cristo. ¿Qué significa trigonometría? Trigono significa triángulo en griego y metría significa medida en griego. Entonces, trigonometría, ¿qué estudia? Las medidas o la medición de los triángulos. Hoy en día sabemos que de qué triángulo, especialmente del triángulo rectángulo. Pero ustedes ya conocen al triángulo rectángulo. A ver, Jairo, ¿este dibujito que he puesto acá es un triángulo rectángulo o no? Míralo bien antes de responder y respondes con tu audio prendido, que está apagado. Te pregunto, ¿este es un triángulo rectángulo? Sí, es un triángulo rectángulo. Sí, ¿por qué? Porque tiene 90 grados. Muy bien, porque tiene un ángulo de 90 grados. Joel. Cuando Miss tiene un ángulo de 90 Miss. grados significa que es triángulo cuadrado. Un triángulo rectángulo, triángulo rectángulo. Muy bien, estoy poniendo nota. Muy bien, Jairo, vas muy bien. Muy bien. Yo dije que Vamos tenía a... una semilla. Enrique también participó, ¿no? Joel. Vamos, Joel. Joel, nosotros ya hemos visto triángulos rectángulos antes. ¿O es la primera vez que lo ves? No, lo hemos visto antes. Hemos trabajado antes con un triángulo rectángulo. ¿Te acuerdas en qué teorema? En un teorema de un matemático que empieza con la letra P. Pepe. La Pitágoras. Pepe. Teorema de... Pitágoras. Muy bien, Enrique, pero déjalo otro día pensar un poquito más a Joel. Sí, yo también lo dije. En el teorema de Pitágoras, ¿cierto? Nosotros ya hemos visto al triángulo rectángulo varias veces. Y también en otro tema. Yo les digo otro tema. También hemos visto otro tema. Ya que empieza con la palabra triángulos, pero los triángulos tenían un nombre especial. Porque tenían relaciones especiales entre los lados. Triángulo notable. ¿Quién habló? Notable. Yo. Enrique. Muy bien. El tema se llamaba triángulos notables. Y yo lo dije, Miss, aquí. Jairo, tú lo dijiste, ¿no? Sí, fue Sí, tu triángulos cosa. notables. Ya, muy bien. Van bien. Muy bien. Triángulos notables. Sí, porque eran triángulos rectángulos con una relación especial. Y ahí estaba el de 30 a 60 grados, el de 37 a 53, el de 45 a 45, y tenían en sus lados 3K, 4K, 2 raíz de 2, y ahí había una relación, y bueno, ¿no? También le van a enseñar en secundaria eso. Así que yo solamente he hecho el primer pasito, ¿no? En secundaria ya van a reforzar. Entonces ustedes ya saben un triángulo rectángulo. ¿Qué partes tiene un triángulo rectángulo, Joel? A ver, dime así, míralo y dime cuáles son sus partes, sus elementos importantes de un triángulo rectángulo. Tienen nombre. Que cuando hicimos el teorema de Pitágoras a cada rato lo repetíamos. Miss, el cateto y la hipotenusa. Enrique, déjalo que Joel es excelente. Te voy a quitar puntos, Enrique. Ya te aumenté y ahora te voy a quitar. ¿Ah? Ya. Es el cateto mayor y el cateto menor. Y el hipotenusa. Dios. Recordamos entonces, primer recuerdo, que los lados, porque esos son los lados del triángulo. ¿Cuántos lados tiene el triángulo, dice? Amor, ¿cuántos lados tiene el triángulo? 3. 3, ¿no es cierto? Tiene sus 3 lados, ¿no? Aquí está 1, 2, 3. Pero en el triángulo rectángulo los lados cambiaban de nombre. Ya no se llamaban lados, sino que se llamaban catetos. ¿Se acuerdan? Catetos. Entonces yo tenía un cateto mayor y un cateto menor.
A ver, ¿quién me dice la diferencia entre el cateto mayor y el cateto menor? A ver, ¿cuál era la diferencia? Ahí nomás al ojo se ve. ¿Por qué se le dice mayor y al otro se le dice menor? ¿Por qué será? A ver, Adrián. Todavía no tienes nota. Adrián, para ti va la pregunta directa. ¿Qué diferencia habrá entre el cateto que le han puesto mayor y el cateto menor? Que uno tiene diferente tamaño. Por ejemplo, el cateto menor tiene diferente, o sea, tiene menor tamaño que el cateto mayor. Tamaño. Ajá, ya, tamaño, ¿no? El cateto mayor es el más grande, el más largo, el más extenso, y el cateto menor es el más pequeño. Ahora, al lado que se le opone a 90 grados, siempre se le llamó ¿cómo? ¿Qué nombre le pusieron al lado que se le opone a 90 grados? Muy bien, ¿no? Se le puso el nombre de hipotenusa. ¿Ok? ¿Sí, Lisette? Pregunta del examen de admisión, así de simple. ¿Cómo se llama el lado que se le opone al ángulo de 90 grados en un triángulo rectángulo? Hipotenusa. A ese lado se llama hipotenusa, que es el lado más grande de los tres lados. ¿Ok? Es el lado mayor. ¿Estamos de acuerdo, Joel? Ahora, ¿qué va a pasar en trigonometría? Va a pasar algo. Va a pasar que yo le voy a dar otro nombre, ¿ya? Porque la trigonometría, ¿qué estudia? Las relaciones entre las partes de un triángulo rectángulo. Pero las partes van a cambiar un poquito de nombre. Ya no le voy a llamar cateto menor, ya no le voy a llamar cateto mayor. Sin embargo, la hipotenusa se va a mantener. Este lado que opone a 90 grados siempre se va a llamar hipotenusa. ¿Ya? ¿Qué van a cambiar? Van a cambiar según el ángulo, porque nos estamos olvidando del ángulo. Un triángulo tiene lados y también tiene ángulos. A ver, Adrián, ¿cuántos ángulos tiene el triángulo rectángulo? 3. 3. 3. Todos los triángulos tienen 3 ángulos. Muy bien, todos los triángulos tienen 3 ángulos, Miss. No hemos descubierto América. Muy bien, Adrián. Punto. Entonces, ¿no? Decimos que, Lisette, vamos a cambiar de nombre. Si yo quiero hablar, Lisette, del ángulo que está acá, que se llama ángulo alfa en esta oportunidad, en este ejemplo se llama ángulo alfa. Si yo quiero hablar del ángulo alfa, el lado, el cateto que está a su lado del ángulo, está a su lado, al costadito, le voy a poner cateto adyacente del ángulo alfa. Ya no voy a llamar, ojo, en trigonometría, ya no voy a usar cateto mayor, cateto menor. Esto ya no. Ya vamos a tacharlo para que sepan que ya no, lo siento, tu historia acabó, ya no. Ahora voy a utilizar este de aquí, donde yo digo que este cateto de acá le voy a llamar cateto adyacente de el ángulo alfa. En cambio, dice, si yo hablo de este ángulo de acá, mire, es el ángulo C, ¿no? El cateto de acá sería su cateto opuesto a C. ¿Ok? Miren, ¿eh? Pero si yo digo, ¿no? El ángulo de 90, si yo me refiero al ángulo de 90, ¿cuál es su cateto adyacente a 90? Pues tengo el B o el C. Son catetos adyacentes. Entonces, repito, van a cambiar de nombre. Ya no se va a llamar cateto menor ni cateto mayor. Ahora se va a llamar cateto adyacente y cateto opuesto. Pero depende de qué ángulo hablo. Si yo quiero hablar del ángulo que está acá, que es el alfa, ¿cuál es su cateto adyacente? ¿Qué significa la palabra adyacente? Junto a mí, al lado de mí.
¿Ok? Eso significa adyacente. Entonces, cateto adyacente de alfa es este de acá. El cateto opuesto a alfa es este. ¿Estás escuchando, no, Joel? No he pedido que copien ahorita. La copiada es después de la clase. Entonces, tenemos al ángulo alfa. Su cateto adyacente es el que está al lado. Y su cateto opuesto es el que está opuesto a él. Enfrente de él, ¿no? Entonces, su cateto opuesto es este. ¿Ok? Pero si yo hablo del ángulo C, de este ángulo de acá, ¿cuál es su cateto adyacente, Joel? A ver. ¿Cuál es el cateto adyacente a C, al ángulo C? ¿B o el lado C? ¿Cuál es el cateto adyacente? El que está al lado del ángulo C. C. A, B. B. Ponga atención, por favor. El cateto adyacente es B. Y si yo te pediría, Joel, el cateto opuesto al ángulo C. A. El cateto opuesto al ángulo C. Es que no me has puesto atención porque estás escribiendo y yo te pedí que no escribas. Lisette. Nuevamente. Señálame cuál es el cateto adyacente al ángulo alfa. Cateto adyacente, el pegadito a él, al ángulo alfa. ¿Será el C o será este lado B? ¿Cuál será su cateto adyacente de alfa? ¿Sí? C, muy bien. C es su cateto adyacente de alfa. Ahora dime, Lisette, ¿cuál es el cateto opuesto al ángulo alfa? B. B, muy bien, Lisette. Sigo con Lisette. ¿Cuál es el cateto adyacente, pegadito, al ángulo C? ¿A? No. Este lado A no se llama cateto. ¿Cómo se llama, Jairo? El lado A, este lado A, ¿cómo se llama? Eso tiene un nombre especial, no le hemos llamado cateto. ¿Cómo hemos llamado a este lado, que es el más grande de todos? Hipotenusa, cuidado, ¿ah? La hipotenusa no es considerado cateto, es una hipotenusa. Es el lado más grande de los tres lados del triángulo. Cuidado. Entonces, si yo te pido el cateto adyacente, ¿cuál queda? ¿Cuál es la opción que te queda? Cateto adyacente de C. ¿Cuál es el que está al lado de C? Adyacente, al lado. Al lado. ¿B? ¿Cuál? Cuando me hiciste el alfa, me entendiste rápido. Te cambié de ángulo y ya te confundiste. A ver, Jairo, ayúdala. Jairo García, ayúdala. ¿Cuál es el cateto adyacente del ángulo C? Tu audio, tu micro. ¿Cuál es el cateto adyacente? El que está al lado del ángulo C. Ah, el ángulo A está. ¿El ángulo A? Estamos hablando de catetos. El B. ¿D? ¿Cuál D? B, dije, Miss, B. Ah, muy bien, B. Este es el cateto adyacente del ángulo C. Sigo, Jairo, contigo. Muy bien, Jairo. Sigo contigo, Jairo. ¿Cuál es el cateto opuesto al ángulo C? El ángulo C. Cateto opuesto. ¿Cuál?
A. ¿Por ahí respondieron? El A y el A y B. Miss, la hipotenusa. La hipotenusa no es cateto. No. Es hipotenusa. A ver. Jairo, ya. AB, pero no se dice AB. Bueno, puedes decirlo AB también, pero acá hay una C, pues. ¿Ok? Sí, Lisset, creo que Lisset también había respondido. El cateto opuesto del ángulo C es C. ¿Ok? Vamos a verlo. Según un determinado ángulo, los catetos cambian de nombre. O sea, para el ángulo alfa, su cateto adyacente es C. Pero para el ángulo C, su cateto opuesto es C. Ya no sería su adyacente. Porque depende de la posición del ángulo. Por eso es que hablamos según los ángulos. Vamos a ver, tengo más ejemplos acá que les preparé ayer. Así que si no han entendido hasta ahí, no se preocupen. Aquí está. No. Tengo un triángulo rectángulo, porque estamos hablando de triángulos rectángulos. Tengo el ángulo alfa y el ángulo teta. Tengo los catetos 3 centímetros, el cateto A. Tengo el cateto B de 4 centímetros y tengo la hipotenusa. Sigo para acabar. A ver, voluntario. ¿Quién quiere hacer este ejercicio con nota? ¿No? Voluntario. Me prende el micro, eso sí. Porque el ejercicio es para usted, no para su mamá, no para su papá. Muy bien, Jairo. Muy bien. Hasta ahora vas bien en participación de clase, ¿ah? Y voy a poner hasta 20. Antes consideraba solamente puntos, pero ahora voy a poner hasta 20 de nota. Jairo, muy bien. Me gusta. Ya por ser voluntario tienes un punto. Pues, ¿yo, Miss? Sí. Pues solo levanté un dedo. Claro, levantaste un dedo para ser voluntario o quieres ir al baño. Para restarte un punto. Ya, para estar acá, Miss. Ah, ya, por eso. Ya. A ver, Jairo. Jairo, según el ángulo alfa, a ver, todos escuchemos, según el ángulo alfa es este de acá, el ángulo teta es este de acá. ¿Cuál es el cateto opuesto al ángulo alfa? El B igual a 4 centímetros. Muy bien. Se ha ganado una lavadora. 4 centímetros o B, ¿no es cierto? Es lo mismo. Muy bien. Sigo con Jairo. Jairo, ¿cuál es el cateto adyacente al ángulo alfa? A igual a 3 centímetros. Caramba, hombre, 3 centímetros. Este de acá es el cateto adyacente. Dime cuando digo, Miss, cierro la boca. Ya. Ahora vamos a trabajar según el ángulo teta. Ya terminamos con alfa. Ahora vamos a trabajar con el ángulo teta. ¿Cuál es el cateto opuesto al ángulo teta? El A. 3 centímetros. Ah, muy bien. ¿Cuál es el cateto adyacente al ángulo teta? B. 4 centímetros. Usted está campeón. Perfecto. Perfecto, Jairo. Perfecto. No voy a decir las notas de participación. Esta va muy aparte a las notas de tareas. ¿Eh? No. Ahora sí, seguimos. Muy bien, Jairo. Vamos a continuar. Por acá, ¿otro voluntario? ¿Algún voluntario? Ya Jairo descansa. A ver, otro voluntario. Yo. Adrián, muy bien. ¿Necesitas nota? Sí. Adrián, vamos. Tenemos acá otro triángulo rectángulo que tiene el ángulo beta. Esta vez significa ángulo beta y tiene el ángulo alfa. ¿Ok? Vamos a trabajar primero con el ángulo alfa. ¿Cuál es el cateto opuesto del ángulo alfa? El opuesto del ángulo alfa. Cateto opuesto del ángulo alfa. Beta. Beta es esto. Beta es el ángulo, hijo. Estamos hablando de cateto, de lados. B, pues, B. ¿Cuál es el cateto adyacente del ángulo alfa? P. ¿Eh?
No escucho. Sí. Sí. Sin miedo, Adrián. Ahora vamos a trabajar el ángulo beta. Beta. ¿Cuál es el cateto opuesto a beta? Opuesto. A ver. A. A. El cateto opuesto a beta es A. Hemos dicho que A, ¿qué cosa es A? A es un cateto. No, A no es un cateto, Lisette. Hipotenusa, Miss. Ah, sí. La A es una hipotenusa, la A no es cateto. ¿Cuál es el cateto opuesto a beta? C. Muy bien, C. Ay. Ay. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya, sí. ¿Cuál es el cateto adyacente a beta? Adrián, estábamos contigo. ¿Cuál es el cateto adyacente? Ya nos vamos. Eso adyacente. C. ¿El cateto adyacente a beta es C? Me acabas de decir que el cateto opuesto a beta es C. No puede ser el mismo cateto o su cateto adyacente, porque el adyacente es el que está al lado, juntito, pegadito. ¿Cuál es el cateto adyacente de beta? ¿Cuál es el cateto que está al lado de beta? B. B. No puede ser A, porque A no es cateto, hijo. Beta solamente tiene dos lados al lado. Este lado y este lado. Y este lado no es cateto, es hipotenusa. Así que la única opción que te queda B. Bueno, ya Adrián tiene algo de nota. Sigo. Porque ya vamos acabando. Seguimos. A ver. Último ejemplo, Joel. Joel. No sé. Esta clase también la van a copiar a mano en el cuaderno. Así que tienen bastante que hacer. No impriman nada. Copien el ejercicio con el triángulo y resuélvanlo en el cuaderno. Además hay tarea. Ya. ¿También ha dejado tarea de aritmética? Ya subí la tarea de aritmética, sí. Ay, Pero lo Joel. puse. La tarea de aritmética, Miss. ¿Ah? Ya vi la tarea de aritmética, Miss. Ahora ya están en el modo. Muy bien. Ya, vamos a terminar entonces, hijos. Terminamos. Decimos cateto, hipotenusa. Tenemos un nuevo triángulo, Joel. Es un triángulo rectángulo. Ya tú sabes que estamos trabajando triángulos rectángulos, ¿no? Y aquí está su cuadradito de 90 grados. Dime, Joel, en este triángulo, ¿cuál es el cateto opuesto del ángulo M? Opuesto. Cateto opuesto al ángulo M. N. M de mamá. Estamos trabajando con este ángulo, el ángulo M. ¿Cuál es su cateto opuesto? C igual a 5. ¿Qué significa opuesto, Joel? Opuesto es el que está al frente, el que está en contra, el que está opuesto a ti, hijo. Hace Eso rato fue lo que estamos en lo dije mismo. antes. N. ¿Ah? ¿Qué? N fue lo que dije antes. No, estoy encerrándote la M, hijo. Sí. Dime cuál es el cateto opuesto a M y concéntrate. El N. El cateto opuesto a M. El lado opuesto a M. ¿Cuál es el lado opuesto a M? B
B igual a 4. B está opuesto a M. Yo veo que B está al lado de M. No está opuesto a M. Está a su costado. A igual a 3. El que está opuesto, hijo, es el que está al frente. Este es el cateto opuesto, el que está al frente. Entonces, ¿cuál es el cateto opuesto a M? 3. Ahora dime, ¿cuál es el cateto adyacente a M? Al ángulo M. ¿Cuál es el cateto adyacente al ángulo M? ¿Cuál es el cateto adyacente? El cateto que está a su lado. CM5. C no es cateto. ¿Qué cosa es C, Jairo García? ¿Qué es C? Jairo, ¿qué cosa es C? Hipotenusa, muy bien, Lisette. Hipotenusa, Miss. Solo está ahí, B, Miss. Hipotenusa, no Ay, es B, Miss, cateto. es cateto. Lo estamos repitiendo todos los 40 minutos que llevamos acá, Joel. El C B no es cateto. Es igual B. 4 es 3 y cateto. 4, Miss. Es 3 y Entonces, 4 y cateto dime, adyacente. Joel. B. ¿Cuál es el cateto adyacente al ángulo M? B. B igual a 4. Sigo contigo, Joel. Ahora vamos a trabajar según el ángulo N. Vamos a trabajar según N. N. Dime, ¿cuál es el cateto opuesto al ángulo N? C. C no es cateto, C es hipotenusa y tampoco está opuesto, hijo, está a su lado. Yo ya lo sé, Miss. Jairo García, ¿cuál es el cateto opuesto a N? B. ¿C? B. B, Miss, Miss. es M. Joel, B, ya te diste cuenta. B, porque B está al frente, mira. Ese es opuesto, está al frente. Entonces, B. Ya, termino con Joel. ¿Cuál es el cateto adyacente del ángulo N? ¿Cuál es el cateto que está a su lado del ángulo N? A. A. Muy bien, Joel. A. N. O sea, 3. Porque acuérdate que este lado no se llama cateto, se llama hipotenusa, no es cateto. Muy bien. Ahora sí nos vamos con la tarea. Van a copiar ya los ejercicios al cuaderno, van a copiar la clase al cuaderno y Siempre hago eso. viendo el video para resolverlo, ya, van a ver el video. Y hasta aquí nos quedamos. La tarea es muy fácil, es lo mismo que he hecho, les he puesto triángulos y les he preguntado por el cateto opuesto de un ángulo determinado. Tienen que ver bien de qué ángulo estoy preguntando, ¿ok? Cuídense, nos vemos, hagan la tarea. Estamos terminando el bimestre. Terminen bien. Goodbye. 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 Bye. Goodbye. Ay, no se quiere ir. A ver. Miss, ¿me tengo que salir? Sí, ya nos vemos.